Hola chicos, cordial saludo, bienvenidos. Yo soy Julián Martínez, soy su monitor de electrónica, soy estudiante activo de Ingeniería Electromecánica y este es mi tercer y último semestre como monitor. Bienvenidos a la electrónica análoga. Pues este semestre, por la situación mundial de la pandemia, pues vamos a tener que cambiar un poquito el procedimiento, así que vamos a llevar a cabo las prácticas de manera virtual mediante software de simulación. Dentro de los software de simulación tenemos MATLAB, tenemos Proteus, tenemos eh, sí, un software que es de National Instruments. Bueno, todos, al igual todos son basados en el mismo ambiente de PSpice. Ok, vamos a comenzar con Proteus, que es el software que hemos manejado siempre en la escuela, con el que yo aprendí a programar. Me gusta mucho porque tiene muchas librerías. Por ejemplo, yo puedo comprobar algunos programas hechos en electrónica digital mediante la librería de Arduino, que es algo bastante útil. Ok, nuestra primera práctica de manejo de software de simulación, pues el objetivo es conocer algunas características, mirar qué más tiene, los paquetes, los elementos, componentes, etcétera. Como aquí está, es el que les decía, Multisim y OrCAD, es el de National Instruments, también es muy bueno. MATLAB es demasiado bueno en señales, en cosas un poquito más a la investigación dura. Ok, vamos a empezar con la primera parte. Dice, diseño un circuito eléctrico resistivo de por lo menos 4 mallas, donde la fuente de voltaje sea, una de las fuentes de voltaje tenga un valor pues dependiente de su código. Ustedes tienen que calcular esto pues analíticamente y después pues lo hacen en el software de simulación. Yo aquí les voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, bueno, ustedes tienen que llenar esta tabla, ¿listo? Aquí analítico, voltaje, corriente, potencia. Ya saben que la potencia es el producto de la corriente y el voltaje. Ok, bueno, por acá tengo un ejemplo de un circuito de 2 mallas con 2 fuentes de voltaje. Me parece que es más que suficiente para que comprendan un poquito mejor el tema. Está en el libro de Sadiku. Y aquí están, es un ejercicio resuelto. Bien, vamos a comenzar. Entonces, lo primero, vamos a abrir Proteus. Les recomiendo que si no tienen Proteus ya instalado, pues la versión 8, que es una versión viejita, pues es muy buena. Esto acá, pues tenemos el entorno inicial de Proteus. Cosas acá, estos son las nuevas versiones que hay, pero bueno, no necesitamos. Aquí no vamos a entrar a nada de esto todavía. Lo principal que vamos a hacer es entrar aquí a ISIS, que es el paquete de simulación PSpice, donde están todos los elementos, componentes, gráficas, elementos de medición, etcétera. Ok, vamos a observar un poco. Tenemos aquí las diferentes herramientas en archivo para guardar nuestro proyecto, para mandarlo a imprimir en edición, como para ver acá pues el layout, la presentación. Estas son las herramientas, herramientas de diseño, graficación, de simulación, las diferentes librerías que se instalan cuando ustedes instalan Proteus. Ok, bueno, tenemos por aquí ejemplos system. Esto es como para controlar el sistema. Por ejemplo, acá puedo cambiar el tamaño de esta recuadro azul por un tamaño A0, que es la hoja que estamos trabajando. Sí, ok, entonces no tiene mucha incidencia como tal. Ok, vamos a empezar. Lo más importante es identificar, incluso más importante que esta barrita. Acá puedo cambiar la cuadrícula. Es estos que están a la izquierda. Tenemos acá, bueno, es muy importante siempre manejar aquí seleccionar la herramienta cursor. ¿Por qué? Aquí tenemos aquí la herramienta de componentes. Aquí en esta herramienta es donde vamos a encontrar los diversos componentes. Tenemos que ir aquí componentes. Entonces vamos a la P y aquí están las palabras claves para encontrar componentes. Por ejemplo, un diodo. Escribo diode y me aparece el modelo genérico. Preferiblemente, pues si tienen la oportunidad, siempre trabajen con modelos genéricos. Así no tienen inconvenientes. Además, cuando uno hace diseños, pues trata de utilizar los modelos genéricos y de esa manera determinar cuánta corriente y cuánto voltaje deben soportar los elementos que vayamos a comprar para nuestro circuito cuando hagan diseño. Entonces van a darse cuenta de lo poderosa que es esta herramienta de simulación. Tengo por acá, les quiero mostrar Arduino. Ahí están todos acá los que ya hayan tenido por un técnico en electrónica. Aquí está el Arduino para simular.
incluso las pantallas LED, todo. Tenemos, por ejemplo, aquí en electromecánica tenemos motores. Tenemos este motor, obviamente es un motor DC. Hay modelos animados y modelos estáticos. Servomotores incluso para controlarlos por pulsos. Acá tenemos inductores. Por ejemplo, acá, ¿qué más tenemos? Circuitos integrados con puertas. Bueno, para nuestro caso vamos a ir a fuentes de energía. Entonces utilizamos una fuente de voltaje en DC. Entonces escribimos la keyword es B source o B source. Aquí está. Es idéntica a la que nos muestra el libro. Pendientes aquí dice que no tiene paquete de la PCB. Es decir, que esto no nos va a servir como... O sea, si nosotros hacemos un circuito y lo simulamos con esta fuente, no nos van a aparecer, por decir, las dos terminales que necesitamos para imprimir el circuito, para sacarlo a la venta, o para colocárselo a la máquina de lo que lo estemos diseñando, ¿sí? Entonces, acá tenemos lista nuestra fuente de voltaje. Y venimos acá y escribimos la palabra clave res, que es la resistencia. Miren, observen que aquí en PCB Preview tenemos, así es como se va a ver esto en una presentación para imprimir el circuito. Sí, entonces si alguna vez han destapado alguna máquina se van a dar cuenta que está en una tarjeta todos los componentes soldados y eso se realiza mediante el PCB, que es esta herramienta que estoy señalando acá, Ares, ¿sí? Esta rojita. Ok, listo, tenemos lo más importante, que es nuestras fuentes y nuestras resistencias. Ahora, ¿cómo las colocamos en el plano? Entonces, simplemente para seleccionar una fuente, cliqueo sobre la fuente BSource y no arrastro ni nada. Con el mouse libre, luego cliqueo sobre la pantalla y ya aparece. Con el scroll agrando o a pequeño la imagen. Acá está entonces. Una fuente de cuántos voltios, según esto, de 12 voltios. Entonces venimos acá y cliqueamos dos veces y damos 12. Ok, tenemos acá nuestra primera fuente de voltaje. ¿Qué sigue? Una resistencia de 2 ohmios y una de 4 ohmios. Bueno, vamos a darle como este sentido a la construcción del circuito. Hagamos primero esta malla. Entonces, traemos nuestra resistencia, la cliqueamos y cliqueamos luego en la zona de trabajo. Y la unimos, tocamos un terminal y luego nos vamos liberando el cursor, liberando el clic y tocamos la otra terminal de esta manera. Y ahora actualizo el valor, que es 2 ohmios, dando clic sobre la palabra 2. Ese K que vieron ahí, K significa que es un kilo ohmio. Así que dejamos así nomás, no vamos a colocar K. Ok, seguimos. Tenemos 12 ohmios. Ahora entonces no va a colocar, la resistencia sigue seleccionada, muchachos. Aquí puedo colocar resistencias a diestra y siniestra. Sí, entonces suprimimos esas cosas y podemos hacer lo siguiente. Tenemos acá la resistencia y ahora le damos clic derecho y que giren las manecillas del reloj. Y ok, está acá. Ahora el valor de esa resistencia es de 12 ohmios. 12. Listo. Y la otra resistencia es de 4 ohmios. De nuevo, entonces también puedo irme acá a resistencia y girarla. Y acá tengo. $4 ohmios. Ok, ya está nuestra primera malla. Y perfecto. Vamos a seguir con la siguiente malla. Dos resistencias, una de 9 y otra de 3. Entonces la resistencia de 9 y la fuente. Entonces cliqueamos sobre la fuente y observen que la fuente está, si la coloco así está mal. Entonces le voy acá y le digo Y mirror, o sea espejo, y me la invierte. Ok, en la dirección Y. ¿De cuántos volts? De 8 volts. Y tenemos nuestra fuente. Y ok, ahora vamos acá, cerramos el circuito con la resistencia de 3 ohmios. De nuevo cliqueo en res y listo. Muy bien, entonces acá tengo mi circuito
Eh, Ahora lo más importante, realizar las mediciones. Entonces, sobre cada resistencia, sin embargo, ¿qué me dice el ejercicio? Que halle la corriente I1 y la corriente I2. Entonces, muy importante tener en cuenta, muchachos, cómo mide uno la corriente en serie con las cargas, y el voltaje se mide en paralelo. Colocar un multímetro en modo amperímetro, o mejor dicho, un amperímetro, es como colocar una especie de cortocircuito. O sea, aquí entre este punto y este punto voy a colocar un amperímetro. Él no va a hacer ningún efecto de caída de voltaje y me va a censar la corriente que está en esta malla. Ok, entonces vamos a darle acá. Venimos en esta misma barra de herramientas y buscamos este símbolo que significa aparatos de medida. Ok, aquí le damos en amperímetro y lo colocamos acá en las dos terminales que dejamos libres. Ahora vamos a simular aquí en este clic, y la respuesta es 0.67 amperios, que tenía esto calculado de I1, que I1 es 2/3. Estamos bien, estamos bien. Entonces, ahora para medir el voltaje en esta resistencia, sencillamente colocamos un voltímetro entre los dos terminales de la resistencia. Entonces, muy importante, reconozcan aquí que estamos trabajando en corriente DC. Entonces, no es lo mismo utilizar las mediciones o los aparatos de medida para corriente DC que AC. Así que especial cuidado acá. Entonces vamos a voltímetro en DC. Pausamos primero, si no nos deja hacer nada. Entonces pausamos y le damos rotar. Y no se olviden, si yo coloco este multímetro o sea, si lo colocara al revés, me va a marcar un negativo, pues porque el sentido de la corriente aquí es una caída de tensión. Observemos. Sí, aquí hay en realidad la manera correcta es colocarlo así, aunque pues, bueno, no tendría mucho que ver si pues uno sabe que lo conectó así, pues vale. Pero pues si uno no es consciente de lo que está haciendo, pues va a tomar medidas incorrectas. Entonces lo mejor es hacer las cosas bien. Y pues no se olviden que esto apenas es un simulador. En realidad el que sabe hacer las cosas es uno, y el programa le entrega los resultados. No va a hacer el trabajo por uno. Entonces, por ejemplo, aquí a esta resistencia yo le puedo calcular la potencia que disipa. Entonces, por ejemplo, aquí entremos y aquí, esto para hacer cálculos. Y vamos a mirar cuánta potencia disipa esta cosa. Entonces, el voltaje son 1.33 voltios. Entonces, tenemos acá 1.33 por 0.67 amperios. Esto disipa 0.89 vatios, es decir, que yo ya como diseñador sé que esta resistencia mínimo tiene que ser de 1 vatio. La busco en internet, voy a la tienda electrónica y pido esa resistencia, ¿sí? De 1 vatio. Muchachos, hay resistencias de medio vatio, de 1/4 de vatio, incluso resistencias de muchos vatios. Ok, bien, cancelamos la simulación y vamos a seguir. Ahora me toca medir la corriente de esta malla, ¿sí? Entonces le doy clic derecho al cable y borro el cable, y nos transportamos este bloque con block mop, y aquí está. Ahora traemos un amperímetro, y aquí, si no sé en qué dirección vaya la corriente, vamos a mirar. Si da negativo es porque la dirección es en este sentido, a la izquierda. Entonces el resultado es 0 amperios. Vamos a mirar acá. Efectivamente, I2 es 0 amperios. Ok. Bien. Ahora entonces vamos a mirar el voltaje que está cayendo en esta resistencia. El hecho de que
la corriente sea cero, pues, bueno, tiene que ser cero el voltaje también. Bueno, vamos a mirar. Traemos un voltímetro en DC, lo rotamos y ay, rayos, 0 voltios, efectivamente, pues porque voltaje por corriente por resistencia es igual a voltaje. Entonces, si la corriente es cero, pues el voltaje que cae aquí es cero y la potencia que disipa esta resistencia, pues es de cero. Es decir, esta malla no está haciendo nada. Si no hay corriente es porque esto no existió y toda la corriente debe estar yendo por acá. Entonces, coloquemos un, un voltímetro y un amperímetro en esta resistencia a ver qué resultado obtenemos. Seleccionemos este bloque y lo arrastramos con el clic izquierdo común y corriente. Listo, traigamos un amperímetro en DC. Si la corriente aquí es cero, quiere decir que la corriente que está en este amperímetro tiene que ser igual a la que marca este amperímetro. Vamos a observar si es cierto. Efectivamente, sí, entonces ahora vamos a observar cuál debe ser la caída de tensión. Puedo colocar el multímetro así, el voltímetro, perdón, y entonces lo puedo colocar aquí. Debido a que esto no hace efecto de carga, el amperímetro no hace efecto de carga, entonces es como si esto fuera un nodo, ¿sí? En la práctica es mejor colocar esta punta, este terminal acá en la resistencia. Y así puedes evitar ciertos problemas de efecto de carga, aunque pues es muy pequeño. Bien, muchachos, vamos a darle simular. Y ok, vamos a mirar cuánta potencia disipa esta resistencia. Entonces son 8 voltios por 0.67 amperios. Ok, entonces aquí ya necesitamos una resistencia de mínimo 10 vatios para manejar para este circuito, ¿sí? Entonces uno va a la tienda electrónica y pide una resistencia de 10 vatios. Y finalmente esta de acá. Tenemos un amperímetro y un voltímetro. Ojo, no se olviden, no vayan a colocar pues el voltímetro en paralelo con el amperímetro porque no estarían haciendo nada, ¿no? Siempre es con la carga. El voltímetro puede abrazar la carga y el amperímetro, más si abraza solamente el amperímetro estaría midiendo un corto, o sea, 0 voltios. Aquí caen 0 voltios. Ahorita hacemos el experimento. Entonces miramos acá. Miren, da negativo, ¿por qué? Pues porque yo coloqué los terminales en la dirección contraria a donde circula la corriente, en la que circula la corriente. Entonces, quitamos esto, que si lo dejo así me da que la potencia que disipa es negativa y eso no es cierto. Entonces, quiere decir que coloqué mal mi instrumento de medida. Y vamos a darle simular. Y listo. Ah, pues que yo que redundante, ¿no? Coloqué, o sea, debí haberlo deducido hace rato. Pero bueno, es como para que miren, en su tarea, pues sí, como van a manejar, no creo que el circuito, este caso es de verdad muy especial, que esta malla prácticamente se eliminó. En su circuito sí van a tener que colocar por cada resistencia un amperímetro, ¿listo? El hecho de que, o sea, esto es un caso de la verdad bastante especial que escogí al azar. Pero aquí si el valor de esta resistencia no hubiese sido 9, sino coloquémosle un bajo 1, ya las cosas cambian. No. El valor de esta resistencia yo decía, es que esta está muy grande. Ve, 3 ohmios. De 3 ohmios. Se me olvidó modificar esta.
3 ohmios. Ok, vamos a ver. Bueno, sigue siendo 0. Es un circuito bastante raro. Modifiquemos aquí a ver que subamos el voltaje a esta. El voltaje también a 12 voltios. Bien, ahora sí tengo corriente en este sentido. Y la corriente pasa por acá. Es decir, va en ese sentido porque el amperímetro me marcó una dirección negativa. Es decir, circula así. Y ya la corriente en esta malla es distinta. Observen, tengo aquí una corriente de 0.33 y aquí ya tengo una corriente de 0.83. Es decir, aquí se suma la corriente que va por esta malla y que va por esta. Bien, muchachos, aquí, bueno, dejemos esto como estaba, como eran las cosas. Esto era 9 y 3 ohmios. Entonces venimos acá, 9 y 3 ohmios. Y tenemos nuevamente nuestro circuito. Aunque, mira, aquí sí ya me dio corriente. Pues porque no cambié esto. Aquí es 8 voltios. 8 voltios, ok. 0, listo, ahora sí ya tenemos todo común y corriente. Bueno, espero que hayan visto pues cómo colocar los instrumentos de medida de la manera correcta. Creo que fui un poco desordenado en la manera en la que lo coloqué. Sin embargo, ustedes pueden ser mucho más ordenados. Pues porque sus circuitos van a ser mucho más grandes, van a ser de 7 mallas. Así que pues pueden hacerlo de manera más ordenada, sin tanto afán. Ok, muchachos, espero les haya gustado, haya sido de mucha ayuda. Aquí hay muchísimas cosas por aprender. Se pueden realizar proyectos bastante grandes, bastante buenos. Por ejemplo, tengo por acá guías de trabajo en electrónica 3 se realizan ya un poquito unos circuitos más avanzados donde ya vamos a aprender a manejar las herramientas de graficación que son muy importantes para saber, por ejemplo, la intensidad y el ancho de un pulso, y para, por ejemplo, demostrar que ya se rectificó la onda, que ya se filtró la onda de voltaje. Sí, entonces para esas cosas vamos a utilizar unas herramientas pues ya más avanzadas. Por ahora el amperímetro y el voltímetro es lo más simple. Vamos a aprender a hacer, por ejemplo, estas gráficas y a hacer circuitos así que se ven bastante locos, pero en realidad está ordenado. Y vamos a aprender a manejar terminales como el de tierra, sistemas electromecánicos, todas estas grabaciones, todo esto se va a aprender a hacer en este curso, porque pues es la base para electrónica 3, ni siquiera para electrónica 2, no tanto, sino para la 3. Ok, muchachos, espero les haya gustado. No se olviden, yo soy Julián Martínez. Si tienen alguna duda y este video está en YouTube, pues dejen su comentario. Si no, si lo están viendo por Google Drive, pueden comunicarse con el docente y él me compartirá la duda o yo pronto les compartiré el número telefónico. Hasta luego.